Amados hermanos, un feliz día para todos, Dios les bendiga. Hemos estado hablando del tema maravilloso del plan de salvación que el cielo diseñó desde antes de la creación y que está plasmado en los pasos del santuario. Y hemos analizado cómo el maravilloso plan de salvación está por terminar, porque Dios anhela que sus hijos estén pronto en casa y nosotros estamos en este viaje poderoso hacia el cielo. El día de ayer analizábamos los preparativos que Dios dio, las instrucciones de preparativos para que hicieran el santuario. Dios quiere morar con su pueblo, Dios quiere morar en medio de sus hijos, tanto en el antiguo Israel como en el Israel espiritual. El propósito de Dios es estar presente en la vida de sus hijos. Y Dios da instrucciones claras y precisas para que su pueblo le hagan una morada. Pero pregunto, en todo el proceso del santuario, ¿en cuál mueble, en cuál mueble eh, se manifestaba la presencia del Dios Todopoderoso? Estaba en todos los muebles, estaba en todos los lugares. Dios tenía su casa ahí en el santuario, pero ¿en cuál mueble se manifestaba la presencia y la gloria de Dios de forma más palpable? Alguien que me pueda ayudar con el tema. En el arca. Exactamente. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que cuando el pueblo avanzaba, por ejemplo, cuando iban a entrar a Canaán, en el paso del río Jordán, qué era lo que iba adelante? El ¿Qué? arca. El arca. Perfectamente, el arca. Es decir, que en el antiguo Israel la presencia de Dios se hacía palpable, más visible, más evidente. El gobierno de Dios, la teocracia que el pueblo de Israel tenía, era evidenciada en el mueble del arca. Podríamos decir que Israel era el pueblo del arca. Ahora nosotros, en el Israel espiritual, ¿cuál es el símbolo de nuestra salvación antes de entrar a Canaán celestial? Obviamente también es el arca. O sea que nosotros somos el pueblo profético del arca. No conozco otro pueblo sobre la tierra que enseñe sobre el santuario y viva en torno a lo que se está realizando en el santuario celestial, en el mueble del arca. Porque en el arca se hacía el Yom Kippur, se hacía la purificación, se hacía la expiación, el día del juicio. Y nosotros entendemos por las palabras que el cielo nos ha permitido conocer que estamos en este día antitípico, es decir, en el día real. Todo lo que las festividades anunciaban, todas las sombras de las cuales se hacía alusión en los pasos del plan de salvación, tenían un solo punto culminante y era conducir al pueblo a una reconciliación final, a un sellamiento final para que Dios salvara a su pueblo. Hoy estamos en este día antitípico. Leímos ayer un párrafo y quiero hacer una breve conexión. No va a ser hoy la explicación, pero para que nosotros lo tengamos en cuenta. En el postre estuvimos hablando un poquito de ello y bien vale la pena que nosotros hagamos un rápido repaso y una rápida conexión. En el libro La historia de la redención, en el capítulo 19, el santuario terrenal, la parte final, estuvimos leyendo lo siguiente. Durante sus viajes llevaban el arca del pacto delante de ellos. El arca iba delante de ellos.
y la nube de Jehová iba sobre ellos, desde que salieron del campamento cuando el arca se movía. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hacemos esta conexión, el pueblo de Dios se movía si el arca se movía, y ellos se movían porque la nube se movía. Es decir, había una conexión entre el arca y la nube. ¿Quién era la nube? ¿Qué representaba la nube? ¿O quién era el que estaba en la nube? Jesucristo. Perfectamente. Ahora miremos lo que el Espíritu Santo revela al pueblo adventista a través de la profeta Elena de White. En el libro Primeros Escritos, el primer capítulo, Mi primera visión, mira cómo dice ella. Aquí leímos que durante el viaje llevaban el arca y la nube iba delante de ellos. Comienza diciendo, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Qué conexión tenemos ahí? Analizamos que es la misma dinámica. El viaje que el pueblo de Israel literal tenía que hacer, ahora aquí el camino que el pueblo de Dios, del pueblo adventista ha de recorrer en el viaje a la santa ciudad es el mismo viaje. Ellos viajaban a a un lugar terrenal, pero sabían que esto terrenal era un símbolo de lo celestial. Lo hemos analizado y hemos de algunas veces en el libro de Hebreos, que en el libro de Hebreos dice que todos los patriarcas y los profetas, ellos anhelaban la santa ciudad y la vieron de lejos, pero ellos no iban a una ciudad terrenal, porque anhelaban la verdadera, la celestial, aquella cuyo arquitecto y artífice es el mismo Señor. O sea, es la misma conexión. El viaje que el pueblo adventista ha de recorrer a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese del festín de bodas. ¿Nosotros a quién aguardamos? Al Señor, ¿cierto? ¿Cuando regrese de qué? De la boda. De la boda. De la boda. ¿Y qué es la boda? Ah, la boda es el acto de que Cristo sea investido como Rey de Reyes, Señor de Señores, y se le entregue el dominio, el reino y el poder. Y recibirá la capital de su reino, la nueva Jerusalén, que según describe Juan en Apocalipsis, es la esposa del Cordero. Él está recibiendo el poder. A ese acto de recibir el poder, ¿y en qué lugar recibe el poder? Ah, en el lugar santísimo. ¿Y en qué mueble? Ay, en el arca. ¿En qué evento? En el juicio. O sea que el juicio es la boda. Cuando termine la boda, cuando termine el juicio, entonces el Señor regresará, así como lo prometió. Me voy a preparar un lugar para vosotros, pero volveré. Dice, tengo el deber, cuando el Señor regrese del festín de boda, quizá tengo el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Esta primera visión es un resumen de lo que Dios revela al pueblo de Dios. Si bien la profeta recibe la visión la recibe no para ella, la recibe para el pueblo, la recibe para la iglesia. Pero quiero llevar este punto acá. Después de que describe que estaban en el hogar orando al Señor y entra en visión y comienza a elevarse y mira a ver dónde está el pueblo de Dios y no lo encuentra por ningún lado, pero el ángel le dice, mira un poco más arriba y entonces ve un sendero brillante y a lo largo del sendero había una luz poderosa que iluminaba los pies
para que no tropezaran los que iban por este lugar. Quiero hacer la conexión con lo que acabamos de leer del pueblo de Israel literal. Dice, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Si no apartaban los ojos de él, iban seguros. ¿Quién nos guía a nosotros? Al Israel literal, al Israel antiguo, al Israel del atrio, lo guiaba la nube, lo guiaba el arca. ¿A nosotros quién nos guía? La misma nube que es Cristo Jesús en persona. ¿Y qué mueble es el que nosotros estamos mirando fijamente para guiarnos en la senda de la salvación? El mismo mueble, el arca, porque de ahí depende nuestra salvación. Bueno, en otra ocasión podremos estar ampliando este tema. Quería hacer la conexión porque es bien importante que nosotros entendamos que Dios nos ha levantado como pueblo, como iglesia, como movimiento, no para que seamos una iglesia evangélica más en el mundo, sino con el único y sublime propósito de que levantemos las verdades que el mundo desconoce. Por lo general, el mundo cristiano cree que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, y esta parte se tiene razón, se terminaron la obra que se hacía en el santuario. Pero cuidado, las fiestas que Jehová había ordenado celebrar a Israel no terminaron ahí. Si bien no se celebran, sí tienen un seguimiento escatológico profético. Por eso el título para nuestro tema de hoy, las fiestas proféticas de Israel, porque no solamente eran unos símbolos de una obra que se hacía en el santuario a través de unos muebles, sino que tenía un cumplimiento profético. Y vamos en esta mañana entonces rápidamente a analizar eh, cómo se celebraban, por qué Dios las ordenó, en qué festividades, en qué momentos se debían celebrar estas festividades y cuándo tuvieron el cumplimiento profético y cuáles se están cumpliendo y cuáles faltan por cumplirse. Muy bien, vamos a seguir. Las fiestas proféticas de Israel. En Éxodo 23, 14, el Señor ordena que 3 veces al año se celebraran unas fiestas especiales que conmemoraban todo lo que el Dios Todopoderoso había hecho por su pueblo. Ahora, esto también es un símbolo para nosotros. Si bien nosotros no salimos del Israel literal, de Egipto literal, nosotros debemos entender que Egipto representa al mundo de pecado, al mundo de idolatría, al mundo separado de Dios. El enemigo nos tenía una vez presos ahí, pero el cielo pagó el rescate, pagó con sangre, selló con sangre este rescate. Entonces tiene un simbolismo bien directo, porque nosotros no podemos pensar en que eso fue allá atrás y que a ellos les pasó. Nosotros debemos hacer la conexión espiritual que concierne a nosotros en nuestro tiempo. No somos el Israel literal, pero somos el Israel espiritual según la palabra de Dios. El Señor ordena entonces que 3 veces al año se celebren las siguientes fiestas. La primera, conocida como los panes sin levadura, que involucraba 3 festividades. La segunda fiesta era la fiesta de las semanas, lo que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Y la tercera fiesta se conoce como la fiesta de las cabañas.
Esta fiesta de las cabañas involucraba otras 3 fiestas. Esto lo registran Éxodo 23, 15 y 16. Si ustedes quieren ir tomando nota o tomando un pantallazo, pues pueden también irlo haciendo como para tener material de estudio y profundización, porque quisiéramos decirlo todo, pero el tiempo no nos da, no nos alcanza. Muy bien. Estas fiestas, estas 3 convocatorias, estaban divididas en 2 bloques que se celebraban 4 en la primavera y las otras 3 fiestas se celebraban en otoño. Recuerden que eran 7 festividades. Y cada una de estas festividades estaba representada en un mueble, en un lugar del santuario, porque tenían un símbolo con la obra y el ministerio de Cristo. La primera fiesta que involucraba, la primera convocatoria que involucraba 4 fiestas, la primera se celebraba el 14 de Nisan. ¿Y por qué el 14 de Nisan? Porque en esta ocasión fue cuando el Señor liberó a su pueblo con brazo poderoso, después de que Egipto fuera azotada por las plagas. Y en esa noche, el cielo declaró que su pueblo iba a ser liberado. Y no iba a ser liberado de cualquier manera, iba a ser liberado con sangre. Por eso, ellos tuvieron que ese día untar las puertas, los dinteles de las puertas de sangre, para que cuando pasara el ángel de la destrucción, este pueblo que había sido apartado y ahora estaba sellado con sangre, no participara de la mortandad de aquellos que no habían entrado en pacto. Podemos decir que la sangre era el símbolo del sellamiento, un sellamiento para preservación de vida y un sellamiento también para decir Dios, el Señor, este es mi pueblo, estos son mis hijos, a ellos yo protejo. Tiene una connotación también con el sellamiento final que Dios desea hacer en este tiempo y que está haciendo por nosotros. De hecho, cuando empezó el juicio, empezó el sellamiento final para el pueblo de Dios. El 14 de Nisan era la fiesta de la Pascua. Esa noche murió el Cordero para dar vida al pueblo de Dios. Pero este Cordero que murió ahí tenía un simbolismo. Y ahorita vamos a ver cómo se cumple perfectamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda fiesta, los panes sin levadura, Dios le ordena al pueblo que tan pronto saliera de Israel, de Egipto, ellos debían tener provisión suficiente porque debían tener 7 días panes sin levadura, simbolizando, porque la levadura se apartaban por la compra que el cielo hacía con sangre, se comprometían a dejar el pecado, a dejar el pecado. No querían llevarse el pecado consigo. Y en los muebles del santuario vemos esta misma dinámica. Luego venía la tercera fiesta, el día 16, que eran las gavillas mecidas, las primicias. Y luego el 6 de Sivan, o sea, el tercer mes, a los 50 días de haber salido de Egipto. Entonces, se celebraba la fiesta de las semanas o la fiesta de el Pentecostés. Y esta fiesta tuvo una connotación muy especial. Se celebró cuando ellos estaban en el Sinaí. Y en esta fiesta, Dios derrama la bendición del Espíritu Santo
y la revelación del Espíritu Santo, que fue cuando el Señor le entrega a Moisés los mandamientos, las tablas de piedra, pero también las leyes que iban a gobernar, que iban a regir a su pueblo. Estas cuatro convocatorias, estas cuatro fiestas, se celebraban en la primavera, y las tres restantes se celebraban en otoño. Ahora, esto es bien interesante, porque Dios, el Dios Todopoderoso, no tiene festividades ni en verano ni en invierno. Y la inmensa mayoría de festividades que hoy el mundo celebra y que muchas veces nosotros como cristianos nos vemos involucrados en estas festividades son celebradas en las épocas de verano y de invierno. De hecho, las, eh, las, las empresas, los gobiernos dictaminan que las vacaciones son en estas épocas. Ahora, si nosotros vemos para el pueblo de Dios, realmente esta era una vacación. Las festividades eran una vacación. ¿Por qué? Porque ellos debían dejar sus hogares, dejar sus terruños e ir al lugar donde el Señor había indicado que era el epicentro de la salvación, donde se debían celebrar estas fiestas. Cuando se construyó el templo de Jerusalén, todos los israelitas debían ir a celebrar estas fiestas. O sea, esta era la vacación, eran las fiestas de Jehová, las fiestas solemnes del Señor. No eran las fiestas como muchos dicen, las fiestas de los judíos. No, ellos las celebraban sí, pero no eran la fiesta de ellos, eran las fiestas solemnes de Jehová. Muy bien, vamos a la fiesta de otoño. La quinta fiesta era en el primer mes, el primer día, perdón, de Tishri. Tishri era el séptimo mes del calendario judío. Y esta fiesta se llamaba la fiesta de las trompetas. Ahora de pronto vamos a ver un poquito cómo se llamaban en el hebreo. El hermano Luis Bejarano tiene mucha más autoridad que yo para decir esto, pero bueno, vamos a compartir un poquito de lo poquito que hemos entendido. La fiesta sexta, esta fiesta de las trompetas sonaban durante 10 días, anunciando que venía el día de la expiación, el día de la reconciliación, el día del juicio. Y esos 10 días sonaban para que la gente se preparara. Esto es bien interesante porque cuando hubo el cumplimiento profético de esta festividad, esto fue lo que ocurrió. Muy bien, el día 10 llegaba entonces, el día de 10 de Tishri, llegaba el día de la expiación conocido como el Yom Kippur. Y esta festividad era el día en el cual el pueblo de Dios entraba en juicio y aquel que no hubiera pedido perdón, aquel que no se hubiera arrepentido y estuviera en paz con el cielo, entonces era borrado, era radiado de su pueblo y terminaba en una muerte por lapidación. Luego venía a los 5 días del día de la expiación, entonces venía la última de las festividades, la fiesta de las cabañas, y duraba 7 días, del 15 de Tishri hasta el 22 del séptimo mes. Si ustedes quieren un poquito más de ampliación, pueden buscar en la palabra de Dios en el libro de Levítico 23, que ahí está en pantalla. En Levítico 23 están las 3 fiestas anuales, las 7 convocatorias que el cielo hacía para, de esta manera, el Señor mostrar los pasos de la salvación. Muy bien. La fiesta de la Pascua. Vamos a ver la fiesta de la Pascua que conmemoraba, qué celebración
era la que prefiguraba, pero también luego miraremos cómo tuvo su cumplimiento. La primera, la fiesta de la Pascua, el 14 de Nisan, la encontramos en Levítico 23:5 y también en Números 28:16. Conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, pero también prefiguraba el sacrificio que el Cordero de Dios haría un día. Ese día, cuando fue liberado el pueblo, hubo un sacrificio, el Cordero Pascual, el Cordero que trajo paz, paz y seguridad al pueblo. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Nisan. Está registrada en Levítico 23:6 y número 28:17, y conmemoraba la salida de Israel de Egipto, que está registrada en Éxodo 12:17. Luego la siguiente festividad, las primicias o gavillas mecidas, el 16, mire que eran seguidas, 14, 15, 16 de Nisan, el primer mes del calendario judío, y está registrada en Levítico 23, 10, 11, y esta festividad representaba las primicias, los primeros frutos de la cosecha de cebada. Y el Señor quería que su pueblo viviera en una actitud de gratitud. Y entonces, esto le hacía al pueblo recordar que todo era del Señor, pero que lo mejor de la bendición de Dios debía ofrecerse al Señor. Hoy nosotros también tenemos que recordar que todo lo que tenemos, poseemos, todas las bendiciones de trabajo, de negocios que el Señor nos da, todo es de Dios. Y nosotros debemos también darle lo mejor. La cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, o conocida como Pentecostés, era el 6 de Sivan, que era el tercer mes del calendario judío, a los 50 días de haberse celebrado la fiesta de la Pascua. Y está registrada en Levítico 23, 15 y 16, número 28, 26, y esta festividad representaba las primicias de la cosecha de trigo. La que vimos ahorita, las gavillas mecidas, era la fiesta de la cebada, y esta era la fiesta del trigo, la cosecha de trigo. Y también se llevaba lo mejor de la cosecha, los granos más frondosos, para agradecerle al Señor por estas bendiciones. Y también tenía una connotación. Ahorita vamos a mirarla. Se celebraba los 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura, y que está registrada en Levítico 23, 16, esta fiesta conmemoraba la promulgación de la ley. Esa fue la bendición más grande que Dios dio a su pueblo. Dios promulga la ley y hace un pacto con su pueblo en el monte Sinaí, derrama el Espíritu Santo en medio de un estremecimiento de tierra. El fuego estaba presente, los truenos, los relámpagos, la voz poderosa de Dios cuando promulgó sus mandamientos, y Dios le da la revelación de que se conoce como la Torá a su pueblo a través de su profeta Moisés. 7 semanas después de haber salido de Egipto, estaban allá en el Sinaí recibiendo esta bendición como primicias de lo que vendría ahora para el pueblo de Israel. Y luego entonces viene la fiesta de las trompetas, que se celebraba el día primero del mes de Tishri, y está registrada en Levítico 23, 24 y en número 29, 1. Las trompetas invitaban al pueblo a acercarse a Dios, a tener un recogimiento espiritual, a que hubiera un reavivamiento de la fe y una reforma en las vidas. ¿Por qué? Porque esta actitud los preparaba para lo que venía, que era
el día del juicio, el día de la expiación, el día de la reconciliación, el día del perdón. Y entonces, cuando el pueblo estaba preparado, se preparaba durante 10 días donde debían estar examinando sus vidas, examinando todo lo que había pasado, porque el día de Tishri venía entonces en la sexta fiesta, que era el día de la expiación, que está registrada en Levítico 23-27, números 29-7, y era el día en el cual los pecados que habían sido traídos al santuario, los pecados que habían sido confesados y habían entrado en el santuario, entraban en pacto con Dios, y ahora este día era el día en el que se borraban los pecados, era el día en que se perdonaba porque había un juicio y se aceptaba la ofrenda de fe, y los pecados eran erradicados del pueblo de Dios. Las cabañas era la última a los 5 días del día de la expiación, el 15 de Tishri. Está registrado en Éxodo 23-16 y Levítico 23-34 al 43, número 29-12. Y es la entrada en la tierra prometida. El pueblo descansa de su peregrinaje y ahora el pueblo entra en la Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Era una ocasión feliz y se celebraba la cosecha de todos los frutos. Mientras estaban en el desierto, ellos celebraban esta fiesta porque decían: pronto el Señor nos va a entrar en la tierra prometida. Y esta fiesta de las cabañas era un aliciente para ellos. Y luego, cuando estaban ya en Canaán, entonces la celebraban en ramadas, recordando el tiempo de angustia que habían pasado en el desierto, pero que ahora el Señor les daba paz, sosiego y les daba seguridad en la tierra que Él les había prometido y a la cual los había llevado y los había introducido con mano poderosa. Estas fiestas también estaban conectadas con sábados ceremoniales. Y de pronto alguien pueda tomar nota de esto, porque en el libro de Colosenses capítulo 2, habla de que el Señor Jesucristo clavó en la cruz las leyes que nos eran contrarias, las ordenanzas que nos eran contrarias. Y luego, después de esto, dice que nadie os juzgue en comida, en bebida o en fiestas de luna, y también termina diciendo que en sábados. Y muchos creen que esos sábados se refieren solamente a los sábados semanales, pero encontramos acá que las fiestas, las convocatorias estaban conectadas con sábados ceremoniales. Y tenemos aquí una buena herramienta para mostrarle a nuestros hermanos de otras denominaciones que dicen: mire, sí, ve, el sábado fue clavado en la cruz, por eso yo no guardo el sábado, porque yo no soy judío, yo soy gentil. Y bueno, ahí hay otro asunto por resolver, porque el pueblo judío era el pueblo del pacto y se le conocía a los que no estaban en pacto como los gentiles, porque gentil significa el que está fuera del pacto. Y para recibir salvación hay que estar dentro del pacto. Si yo no pertenezco a la nación literal judía, no soy descendiente directo de Abraham, pues soy un gentil. Pero para tener un pacto con el Señor, no puedo participar de las bendiciones si no estoy dentro del pacto. Yo soy gentil por nación, pero para poder participar de la obra de redención debo entrar en el pacto, debo dejar de ser gentil. Bueno, ese es otro tema, pero lo hablo para que tengamos
un poquito más de perspectiva de la panorámica que el cielo quiere que tengamos. Entonces aquí están las que dentro de las festividades encontramos 7 sábados ceremoniales. Pueden tomar el pantallacito ahí y entonces para tenerlo en cuenta para que no nos salguemos en el tema. También había ciertas comidas y bebidas que se llamaban libaciones. Esto lo encontramos también registrado en el texto que ahorita hablábamos de Colosenses capítulo 2. Y ahí está entonces eh, registrado. eh, Nadie os juzgue en comida o en bebida, pues ahí están las comidas que también estaban prefiguradas en las ofrendas especiales cuando la gente era muy pobre y que también representaban a Cristo Jesús. Sin embargo, estas fiestas no se celebran hoy. Aunque no se celebran hoy, es bien importante que nosotros las recordemos. ¿Por qué? Porque estas festividades eran los pasos o son los pasos de la salvación. Entonces yo debo saber de dónde vengo y para dónde voy. Hacían parte de las leyes mosaicas, de las leyes ceremoniales, las leyes que Dios había dado a Moisés, sí, pero también tienen una prefiguración profética, como ahorita lo vamos a ver en el cumplimiento profético perfecto, que ofreciesen Moisés, Dios le dio a Moisés para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento que Dios había dado a través de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes 3 veces al año, esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, según lo registra segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 13. Y también hay otras referencias de primero de Crónicas 23:31 y segundo libro de Crónicas 2:4 y 31:3. Muy bien. Estas fiestas hallan un cumplimiento perfecto en Cristo. Recordemos lo que dice Colosenses 2:15, que esto era sombra de lo que había de venir. Pero también dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, o el apóstol Pablo registra por inspiración divina, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 2, que era sombra de los bienes venideros. También en el capítulo 7, versículo 18 al 19, y en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 9 y 10, dice que todo lo que se celebraba en el Israel antiguo era una sombra de los bienes que habían de venir, que era lo que prefiguraba estas festividades y estos muebles. Pues bien, la obra de Cristo representaban a Cristo en la obra de salvación que el cielo está cumpliendo y ha cumplido por sus hijos. Aquí tenemos los pasos. Traté de hacerlo de la mejor manera y eh, no había una figura, tristemente, en el internet, no hay una figura fácil que tenga el orden correcto. Casi todas miran en sentido contrario, de izquierda a derecha, pero el Señor estableció que su obra de salvación en el santuario comienza de derecha a izquierda. Y por eso se me dificultó y me tocó remendar estas dos figuras para hacer de ellas una sola. Encontramos que en el primer mueble del santuario estaba el altar del sacrificio. Ahí se celebraba o era símbolo de la Pascua, que en hebreo es Pesa. Luego, el día siguiente, el 15 de Nisan, Matzot o panes sin levadura. Ahí se tiene que había un mueble provisional cuando se celebraba esta festividad donde se colocaban panes ácimos, panes sin levadura. El día 16 venía la fiesta de las gavillas mecidas, que en hebreo se dice bikurim. Luego venía a los 50 días de la celebración de la Pascua, venía Shavuot o fiesta de las semanas o día de Pentecostés, representado en el mueble que está aquí
en este lugar que es el candelabro de los 7 brazos. Luego venía la fiesta del Yom Teruah o fiesta de las trompetas, el primero de Tishri, representado en el mueble que observamos acá en la pantalla, la mesa de los panes sin levadura, que eran cambiados cada sábado. Vea qué interesante lo que Dios nos quiere revelar, ¿cierto? ¿Cuándo es que nosotros nos acercamos al trono de la gracia de forma más fehaciente y nos postramos en adoración como sus criaturas para ser alimentados de su palabra? Bueno, el día sábado. El día sábado era cuando se cambiaban los panes, las dos filas de 12, 6 panes en cada fila, en cada, sí, en cada carro de panes para completar los 12 panes, ¿cierto? Luego venía la fiesta del Yom Kippur, representada en el mueble que está en el último mueble del lugar santo, el mueble del altar del incienso. ¿Podemos cerrar el micrófono, por favor, que estamos hablando? Mi hermana, por favor. El Yom Kippur. Y luego viene la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Ahora vamos entonces a... por favor, me cierra el micrófono, hermano Luis. Hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. La hermana que está hablando por teléfono. Sí, para lo de la certificación. Bueno, vamos a tratar de seguir. Que Estas fiestas tenían una dimensión profética. Sí, señor. Como usted tiene la mención, ciérrele por favor el micrófono. Gracias. Ok, un segundito. Muy bien, ya estuvo silenciado. Perfecto, gracias. Tengamos en cuenta cuando estamos, vamos a recibir llamada de cerrar el micrófono. Estas fiestas tenían una dimensión profética. Entonces vamos rápidamente, si el tiempo se nos va rápidamente a repasar. La Pascua halló su cumplimiento pleno en Cristo Jesús nuestro Señor, cuando fue crucificado. Exactamente la festividad que se estaba celebrando en ese momento en Israel era la fiesta de la Pascua. Cristo muere el 14 de Nisan y Cristo estaba representado en el Cordero Pascual, y por eso cuando Cristo muere, este día de preparación, lo que llamamos viernes, a las 3 de la tarde, el Cordero que estaba para ser sacrificado a esa hora se desata y huye. Eso lo registra la palabra del Señor. Pero también lo registra el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, cuando dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo estaba representado en ese Cordero Pascual, y cuando Cristo viene y muere en la festividad, entonces tiene el cumplimiento profético perfecto. Como ahora esa realidad se está cumpliendo, ya no se deben celebrar más sombras, porque Cristo ya vino y cumplió con esta festividad. Pero lo hermoso de ello es que Cristo, como Cordero, muere una sola vez y para siempre. El cumplimiento profético perfecto entonces se encuentra en Cristo. Vamos a la siguiente filmina. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura tienen un cumplimiento profético perfecto también el 15 de Nisan, el día siguiente de que Cristo muere. El 14 es sepultado y el 15 está en la tumba. Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuál pan? El pan del cielo, pero el pan sin levadura.
y estaba representando a los panes ácimos, los panes sin levadura. En el libro de Primera de Corintios 5:8, la levadura representa el pecado y el pan sin levadura está representando el cuerpo de Cristo sin pecado, según lo registra Juan 6:51, y el cuerpo de Cristo en la tumba no vio corrupción. Lo registra el libro de Hechos 2:27 y versículo 31, y también en el capítulo 13 de Hechos, versículos 35 y 37. También recordemos que en el libro de Salmos, el salmista registra de que tu santo no verá corrupción, haciendo alusión a lo que iba a ser la experiencia de Mesías, Cristo Jesús. Muy bien, la tercera fiesta, la gavillas mecidas o las primicias de la cebada, halló su cumplimiento perfecto en Cristo el 16 de Nisan, cuando Cristo resucita el primer día de la semana, como las primicias de las cosechas para el cielo. Y lo registra Primera de Corintios 15, 20, 23, cuando dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y luego en Colosenses 1:18 dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, es decir, las primicias de entre los muertos. Y recordemos algo más, que cuando Cristo resucitó, también resucitaron unos santos con él. La Biblia no registra quiénes fueron esos santos que resucitaron con él. Y cuando Cristo ascendió al cielo a darle el parte de victoria, entonces llevó como primicias, los llevó para presentarlos como las primicias de la redención, siendo lo primero, lo más sublime de la resurrección, Cristo Jesús. Ahí se cumple entonces esta festividad. Ya no hay más sombras, ya no hay más gavillas mecidas, porque ahora la verdadera primicia del cielo, la verdadera ofrenda perfecta, lo mejor, el primogénito entre los muertos, ahora había tenido esta fiesta su cumplimiento escatológico perfecto. Viene la cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, y halló su cumplimiento cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés, exactamente el 6 de Sivan, a los 50 días de haber Cristo muerto. La misma fecha en que Dios descendió en fuego desde el Sinaí para promulgar su ley. Esta fiesta de Pentecostés, el primer Pentecostés se dio allá en el Sinaí. El segundo Pentecostés se dio el día en el cual estaban en el aposento alto reunidos, clamando, pidiendo al cielo por que fueran bautizados con el poder. Y cuando Cristo entró al lugar santo y empezó a oficiar, lo primero que hizo fue derramar de forma abundante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado en el monte Sinaí y se empezó a escribir y a revelar lo que hoy se conoce como el Pentateuco o el Antiguo Testamento, o lo que el Señor resumió del Antiguo Testamento: la ley, los salmos y los profetas. Y luego, en el día de Pentecostés, se cierra el ciclo del atrio y se apertura el del lugar santo, derramándose el Espíritu Santo en lenguas de fuego allí en el aposento alto, y ahora se apertura la revelación del lugar santo, que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Esta festividad tuvo su cumplimiento profético perfecto cuando en el aposento alto fue derramado el Espíritu Santo. El día de Pentecostés estaban todos unánimes reunidos juntos,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lo registra Hechos 2, 1 al 4, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también está registrada en su parte literal en Levítico 19, 16 al 19, pero esta parte profética del cumplimiento profético perfecto está registrada también en Apocalipsis 4, 5. Y tuvo luego otro derramamiento cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y está registrada en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19. Luego viene entonces la fiesta de las trompetas. Y esta fiesta de las trompetas halló su cumplimiento profético perfecto en la primera mitad del siglo XIX, cuando el mensaje de la segunda venida de Cristo era predicada con el poder del Espíritu Santo en todas partes del mundo. Pero para nosotros digamos que es más significativo lo que ocurrió en Estados Unidos, cuando José Wolf y Guillermo Miller fueron tomados por ese movimiento del Espíritu Santo y comenzaron a levantar su voz como trompeta, cuando entendieron a través del estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis que el juicio venía. Y ellos empezaron a predicar y a pregonar que el juicio venía, que el juicio venía. Y tristemente, pues, habían entendido mal por digamos, por las predicaciones de otros, que el juicio y la segunda venida de Cristo era el mismo evento. Entonces predicaban que Cristo venía por segunda vez a hacer el juicio. Pero luego entendieron que no, que eran dos eventos separados y que la venida del Hijo del Hombre no era la tierra, sino era ante el anciano de días, según lo registraba el capítulo 7 de Daniel. Esta fiesta de las trompetas preparó al pueblo, preparó al mundo, porque no solamente en Estados Unidos se predicaba que venía el juicio, sino también en Europa, en Asia, en África. Hombres de Dios, tomados por el Espíritu Santo, entendieron que el juicio se acercaba y comenzaron a predicarlo y comenzaron a preparar al mundo. Y aunque no entendieron el evento y se confundieron con el evento, el cumplimiento profético perfecto fue realizado durante 10 años. Se predicó, se pregonó, como lo hacían las trompetas durante 10 días, que venía el juicio. Las trompetas anunciaban el juicio. Lo registra Joel 2, versículo 1 y 2, invitando al pueblo a humillarse delante de Dios, como lo registra Éxodo 19:2 y Joel 2:15. La predicación del advenimiento para el juicio estaba representada en el toque de las trompetas, el Yom Teruah, o fiesta de las trompetas, el primero del mes séptimo, el mes de Tishrei. El primer ángel de Apocalipsis 14, al igual que las trompetas, invitaban al mundo a adorar a Dios, porque la hora de su juicio había llegado, estaba llegando, estaba por llegar, estaba por iniciarse. Es lo que dice el libro de Apocalipsis 14, 6 y 7. El libro de Nehemías, el primer día del séptimo mes, era el día de la celebración de la fiesta de las trompetas. Hubo un gran reavivamiento basado en el estudio de la palabra de Dios. Nehemías 8:1. También hubo un reavivamiento en la primera mitad del siglo XIX, en cumplimiento de Daniel 12:4. En el año 1833 empezó este sonar de las trompetas. ¿Y se acuerdan ustedes qué evento fue el que hizo que se despertara ese anuncio? Lo recordamos, lo hemos estudiado. Un fenómeno en el cielo. ¿Qué fenómeno fue este? La caída de las estrellas. Perfectamente, la caída de las estrellas. Y ellos encontraron que en el libro de Joel anunciaba que las potestades del cielo serían conmovidas. Y entonces ellos dijeron, la caída de las estrellas era la tercera
el tercer cumplimiento profético de la conmoción del cielo, porque el primero se dio en 1755 con el gran terremoto de Lisboa, luego en 1780 el oscurecimiento del sol y la luna convertida en sangre, y el tercer evento que se dio fue en 1833 la caída de las estrellas. Y ellos dijeron, no es casualidad, el juicio llegó, Cristo viene. Y empezaron a mover a las personas y las llevaron, las condujeron al cumplimiento profético perfecto, porque hubo un gran reavivamiento y una reforma. El mensaje del primer ángel debe conducir al creyente a un reavivamiento y a una reforma para entrar en el juicio, porque la siguiente festividad es el día de la expiación. Las trompetas anunciaban, preparaban al pueblo, pero el día perfecto de la expiación también fue ya un cumplimiento que está en curso. Las profecías eran profecías mientras no se cumplían. Las trompetas eran proféticas mientras no se cumplieron. Cuando se cumplieron ya es un cumplimiento o un hecho histórico. El Pentecostés fue un cumplimiento o una profecía mientras no se cumplió. Ahora esperamos un último Pentecostés, que está representado, todos lo sabemos, en la lluvia del Espíritu Santo, en el gran despertar final, en la gran iluminación final que está representada en el capítulo 18 de Apocalipsis. Para nosotros, esta lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu Santo, está por cumplirse. Estamos digamos, es un evento profético para nosotros en la lluvia final, pero en la lluvia temprana ya vio su cumplimiento. Y así las otras festividades eran profecías, pero ahora son cumplimientos históricos. Tienen connotación con nosotros perfectamente, porque es el camino que ha alumbrado al pueblo de Dios hasta este momento. El día de la expiación halló su cumplimiento perfecto desde cuando Jesús inició la purificación del santuario celestial conforme a la profecía de Daniel 8:14, que decía que después de 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario sería purificado. Y ya lo hemos estudiado algunas veces atrás, porque muchos critican, pero es que el día de Tishri no es el 22 de octubre. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El 10 de Tishri, el 10 del séptimo mes, como dice la palabra de Dios que debía empezar el juicio, no es el 22 de octubre. Perfecto, estamos de acuerdo. Nosotros sabemos que el Padre entró primero a juicio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues aquí está Daniel 7, versículo 9 y 10, dice que el anciano de días, uno semejante al anciano de días, se sentó en el trono y luego los libros se abrieron y el juicio empezó. Y luego vemos en el versículo 13 que venía uno como hijo de hombre en las nubes del cielo y se le hizo acercar ante el Padre y se le dio el juicio. Es decir, el Padre entra el 10 de Tishri, que para nosotros, que hemos estudiado esta parte, hemos encontrado que el 10 de Tishri, en 1844, fue el 23 de septiembre. El Padre entra al juicio el 23 de septiembre. Pero luego, a los 29 días, entra el Hijo. El Padre y el Hijo no entran a tiempo al juicio. Y a los 29 días es el 22 de octubre. La Iglesia Adventista sostiene que el 22 de octubre Cristo nuestro Salvador entró a juicio por nosotros, como nuestro gran sumo pontífice, como nuestro gran sumo sacerdote. Por esta razón, estamos seguros de que tenemos, como dice el apóstol Pablo, un gran sumo sacerdote en el cielo. Y era necesario
que esto se cumpliera para que tuviéramos esta gran bendición. Jesús inició el juicio preadvenimiento. El juicio es previo. El juicio no es como muchos enseñan, que cuando Cristo venga por segunda vez, entonces Él va a hacer el juicio. No, Mateo 25 dice que Él coloca los cabritos separados de los corderitos para dar el pago. No viene a hacer juicio, viene a dar la recompensa. Pero digamos que por el título que se le coloca al capítulo 25 se entiende mal. El juicio de las naciones. No, Él viene a dar el pago. Jesús hace el juicio previo a su segunda venida, previo al advenimiento. Y está profetizado, como analizamos aquí, en en Daniel 7, versículos 9 y 10, y anunciado por el primer ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7. Actualmente estamos viviendo en el día de la expiación celestial. Este es el tiempo de la sexta fiesta. ¿Y cómo estaba el pueblo en ese día? El pueblo estaba en santa convocación. El pueblo estaba reverentemente. En el antiguo Israel estaba en una actitud de reverencia, de escudriñamiento de corazón, analizando si de pronto en los días previos, en la fiesta de las trompetas, no se había quedado un pecado sin confesar. Hoy nosotros, que estamos en el cumplimiento de la profecía, en el cumplimiento escatológico de esta festividad, estamos en el Yom Kippur celestial, que llevamos 179 años de juicio, debemos estar en la misma actitud. Ese día no había celebración. La celebración era cuando terminaba el juicio. Por consiguiente, el enemigo hoy ha tratado de distraer a la iglesia. Y estamos celebrando una cosa, celebrando otra, celebrando por aquí, celebrando por allá, cuando realmente debemos estar en santa convocación, en una contrición de corazón. Porque antes de que salga Cristo del santuario, así como cuando el sacerdote salía del santuario terrenal, cada caso quedaba sellado. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, de donde está oficiando por nosotros en el arca del pacto, en el arca de la alianza, teniendo como base del juicio los 10 mandamientos, y los actos son juzgados de acuerdo a los 10 mandamientos. Antes de que salga, nosotros debemos quedar en paz con Dios. Debemos estar confesando nuestros pecados, recibiendo la obra presente y los beneficios presentes de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Debemos aceptar a Cristo como nuestro abogado en el juicio, porque después de que salga, cada caso queda eternamente sellado. Por eso se llama en Apocalipsis 14 el Evangelio eterno, porque el resultado de que yo reciba, acepte o rechace este ofrecimiento de salvación que el Padre hace desde el lugar santísimo, depende de mi destino eterno, o para salvación o para perdición eterna. Estamos en pleno día de la expiación. Este es el tiempo del cumplimiento profético perfecto de la sexta fiesta, el Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del juicio. Y es bien importante que entendamos esto, para que podamos, con la experiencia, dar a otros también este anuncio de que estamos en juicio, de que el cielo está abierto, de que todavía hay oportunidad, hay gracia, porque cuando Cristo salga, terminará la gracia. Quedaremos eternamente sellados. Y entonces comenzará los juicios de Dios, las 7 plagas postreras a caer en el mundo, y el gran momento de la gran angustia, cual jamás hubo sobre la tierra, como describe Daniel en el capítulo 12. Entonces será la experiencia del pueblo de Dios, cuando viviremos
ante el Dios Todopoderoso, sin un mediador, pero con el sello de Dios en nuestras vidas, podremos sostener porque el Espíritu Santo nos sostendrá. Y viene entonces la última parte de este estudio. Cuando termine el juicio por advenimiento, al fin del día de la expiación celestial, Satanás, prefigurado como el macho cabrío, estará vivo, según lo describe Levítico 16. Estará habitando en esta tierra que quedará desordenada y vacía, y estará durante 1000 años mirando cuál fue el fruto de su obra maligna. La tierra quedará convertida como estaba en Génesis capítulo 1, versículo 2, desordenada y vacía. Cristo viene por segunda vez, en poder y gloria. Todo se conmueve, todos los montes huyen, las islas son tragadas, todo el gran terremoto raja la tierra, y esta tierra quedará desordenada y vacía, porque describe el capítulo 6 de Apocalipsis que el cielo es enrollado como un pergamino, las potestades de los cielos se desquician y no quedará forma habitable. Cristo vendrá por nosotros, nos llevará al cielo por 1000 años. Estaremos allí revisando el juicio de Dios, el juicio de los perdidos. ¿Por qué se perdieron? Porque no aceptaron el ofrecimiento de la gracia salvadora que ahora todavía está el cielo ofreciendo, y nosotros somos los que somos embajadores del cielo para invitar a aquellos que no han entendido, que están lejos de Dios, que están fuera del pacto, que hagan pacto con el Señor. Y describe Apocalipsis 20 que será arrojado al abismo, la tierra quedará como un abismo y estará por 1000 años en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 21 al 3. Y entonces ahora viene la fiesta de los tabernáculos, que está todavía en el futuro, un futuro muy cercano, mis amados, un futuro que está a las puertas nuestras. Esta fiesta de los tabernáculos hallará su cumplimiento profético perfecto cuando concluya el gran drama del pecado. Después de los 1000 años, entonces el Señor descenderá del cielo con los redimidos para que habitemos en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y Dios plantará su tabernáculo en la tierra. Cuando esto ocurra, describe Apocalipsis capítulo 20, que del cielo habrá primero un levantamiento de los que se pierden. Y dice Apocalipsis 20, luego los otros muertos volvieron a la vida. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que no entraron en pacto con el Señor, despreciaron la salvación, no entraron al santuario y por consiguiente no fueron purificados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y entonces estos son engañados por Satanás, describe el capítulo 20 de Apocalipsis, y dice que se irán a tomar la santa ciudad por asalto, y es cuando es ejecutado el juicio de Dios. Y dice Apocalipsis 20 que del cielo fue derramado el fuego, y la tierra se hizo un gran lago de fuego, y fue lanzado allí Satanás, el dragón, y fue lanzado también la bestia, el sistema de engaño que Satanás colocó en el mundo a través del poder romano del papado, y todos los que lo siguen. Y luego fue lanzado el falso profeta al lago de fuego, que es el protestantismo, el cristianismo apóstata, que en lugar de seguir al Cordero empezó a seguir al otro señor. En lugar de predicar lo que el cielo está mandando que se predique para este tiempo, que estamos en juicio, entonces se está predicando el evangelio de la prosperidad, el evangelio barato, el evangelio fácil, cuando el cielo está esperando que tú y yo estemos en una actitud de seguir al Cordero por donde quiera que va. Y entonces Dios plantará su tabernáculo en esta tierra, la santa ciudad, y vivirá con nosotros por la eternidad.
Y dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amados, estamos a las puertas de este cumplimiento profético. Pero depende de nosotros participar de la fiesta de los tabernáculos o ser destruidos. De tu respuesta y de la mía depende si estaremos participando o estaremos en la destrucción final. Estas fiestas se cumplen en Jesús. Cristo murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Cristo fue sepultado y su cuerpo no dio corrupción como el pan sin levadura, los panes ácimos. Resucitó entre los muertos al tercer día como primicias, como las gavillas mecidas. Tercera fiesta. Jesús envió el Espíritu Santo cuando inició su ministerio. En cada cambio de ministerio, Cristo ha enviado el Espíritu Santo. Pentecostés. Jesús mismo anuncia la hora de su juicio a través de sus siervos. Jesús realiza la obra de juicio y es nuestro gran sumo pontífice en el santuario celestial. En este momento estamos en el cumplimiento profético perfecto de la sexta fiesta, el día del juicio o el día de la purificación o el día del Yom Kippur. Y la séptima, Jesús invita a su pueblo a vivir con él para siempre. Estamos a las puertas de este cumplimiento. Jesús te invita hoy a participar, mi amado hermano y amigo, de esta séptima fiesta. Jesús viene pronto. ¿Estás preparado? El cielo espera que tú y yo estemos preparados, estemos sellados, estemos haciendo toda la preparación para recibir la gran lluvia final y participemos de la gran predicación que iluminará al mundo y preparará a otros para que entren en el pacto con el Señor. El Señor desea que tú y yo vivamos hoy de acuerdo a esta invitación. Oremos. Padre Santo, gracias porque en tu palabra hemos encontrado el gran camino de la salvación. Y entendemos que estamos a un paso de que tú salgas del juicio y cada caso quede sellado. Señor, te invocamos hoy para que seas nuestro abogado, nuestro sumo pontífice en tu santuario, y que tus méritos y tu obra presente sea colocado en nuestro favor. Que perdones y borres nuestros pecados y nuestros nombres sean ratificados y confirmados en tu libro, en el libro de la vida para vida eterna, pero también que nuestro nombre sea registrado como ciudadanos de la santa ciudad de Jerusalén. Porque cuando tú salgas, Señor, entonces se iniciará la gran fiesta de las cabañas. Estamos invitados a participar de esta fiesta. Y Señor, queremos ser parte de ella. Pero solamente por tu gracia y por tu amor podremos entonces participar. Hoy, Señor, nos humillamos ante ti y pedimos que tu pueblo, una vez más, sea partícipe de este gran evento y que podamos invitar a otros a que entren en el pacto contigo para vida eterna. No tenemos mérito, Señor, solamente en la sangre preciosa que tú ofreces en el santuario celestial. Lo agradecemos en estos méritos, en los méritos santos y perfectos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.